a esta ponencia sobre bienestar psicológico y distrés. Yo soy José Pedro Alfonso, para quienes me conozcan, soy el psicólogo municipal. Estas jornadas están enmarcadas dentro de las jornadas del bienestar. Les he preparado una pequeña ponencia porque la primera parte es bienestar psicológico, este es el título que le he dado aproximadamente, versus frente a distrés. El estrés tiene dos componentes, el eustrés, que es cuando estamos conectados con lo que estamos haciendo, todo fluye, el cerebro está hiperconectado y es maravilloso porque tenemos un montón neurocerebralmente de conectividad, fluyen las ideas, estamos conectados con otros, y el distrés, que es cuando nos ocurren las cosas malas, es cuando el cerebro se bloquea. La ponencia que yo he preparado, voy a simplemente leerles algo brevemente para que entiendan qué es lo que nos ocurre cuando una información de peligro o una información en la cual no podemos llegar a lo que queremos abastecer por cronificación, porque tenemos demasiadas cosas, el cerebro hace un montón de cosas. Voy a leeros brevemente algo que he preparado. Cuando una información llega al cerebro de un paciente cuyo estrés ya no lo controla, ya está llevándose, luego veremos cuáles son los motivos, la respuesta es una excesiva liberación de una hormona que se llama hormona liberadora de corticotropina, una sustancia. Los corticoides, por ejemplo, son el cortisol. Es algo que nos hace entrar en una parálisis o un intento de huida o un intento de encerrarnos en nosotros mismos o de atacar, que a su vez estimulará la liberación de la hipófisis, una parte que regula toda la liberación de sustancias de nuestro cuerpo. Esta reacción del cuerpo va a bajar el nivel de activación del sistema, el sistema autónomo del cerebro. Tenemos sistema nervioso central y sistema nervioso autónomo. Pues bien, el sistema nervioso autónomo baja muchísimo para activar la zona en la cual nuestro cerebro va a regular paulatinamente que podamos acceder. Pero llega un momento que el sistema nervioso parasimpático no puede bajarlo. No puede. El sistema nervioso parasimpático es aquel del cual no tenemos capacidad de control. Cuando sudamos, empezamos a sudar. Cuando no podemos dormir, no podemos decir voy a dormir. Bien. El estrés lo que hace es romper todos los circuitos neuronales básicos en los cuales las personas nos estamos regulando. Por ejemplo, el ciclo vigilia, el ciclo de inflamación, el ciclo que genera el corazón. Bien. Ante una situación que es global, que no solamente es aquí en España, he preparado una ponencia para que entiendan cómo el sistema nervioso que hiperactiva las glándulas que estoy nombrando están afectando. Y aquí tienen algunas cuestiones que he desarrollado. El 34% de los españoles reconoce que tiene problemas de salud mental. Todos los problemas de salud mental están relacionados con el estrés. El estrés afecta a una parte inconsciente, que es el sistema que estoy diciendo parasimpático. Las bajas laborales por salud mental se disparan en el 2023, las recientemente aparecidas esta semana pasada, enmarcan un récord histórico. No solamente eso, sino que prácticamente hay un tercio más de los años anteriores, en muy poquito tiempo. Todos ellos estoy hablando en ámbitos de salud mental. Bien. España tramitó en 2023 casi 60.000 bajas relacionadas con la salud mental. Aquí tienen el uso de psicofármacos, no es nada baladí lo que estamos utilizando. España es uno de los países, y especialmente la Comunidad Valenciana, pues donde más uso de psicofármacos está ocurriendo. Es el principal gasto, el que más tengo estudiado, por supuesto, es el de la Comunidad Valenciana, con tres medicamentos, que son los antidepresivos, los ansiolíticos y los hipnóticos para dormir. De los tres, el único que tiene adherencia, los pacientes van a tomarlos, es precisamente los hipnóticos. El resto tienen escasísima adherencia porque no demuestran una suficiente evidencia por la necesidad inmediata de satisfacción en los pacientes, con lo cual muchos se los dejan tempranamente. Bien, aquí tienen otra estadística. Los meses de 2023 acumulan el mayor número de tramitaciones. Ven aquí que en agosto bajan y en abril también, pero el resto del año también suben. Bien. Estamos estudiando, aquí les presento un artículo recientemente aparecido en enero de este año. Las adversidades tienen un impacto negativo
en la salud mental. El trauma infantil, es un detonante de las adversidades para que nuestro cuerpo no tenga suficiente capacidad para gestionar ese estrés. A más carga de trauma, más dificultades habrá habido después como adulto, porque las conexiones no habrán sido lo suficientemente adecuadas para poder soportarlo. El cerebro funciona de abajo hacia arriba, de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda, de las emociones al cerebro cortical. Eso significa que el estrés va a afectar especialmente a las zonas más bajas, a las zonas más de descontrol y al hemisferio más emocional, con lo cual tenemos menos control. Menos control consciente voluntario cuando ha ocurrido. Suelo poner el ejemplo respecto al estrés o una situación de distrés, mejor dicho, que es como meter una gota en un cubo de agua. Cuando ya hemos metido la tintura en el cubo de agua, ya no la puedes quitar, ya dura. Sabemos que el cortisol dura aproximadamente unas 24 horas en nuestro organismo, sigue dando vueltas. Mientras que la dopamina, que nos hace sentir placer, o la serotonina, que nos hace sentir tranquilidad, pues duran aproximadamente 5 a 10 minutos escasamente, con lo cual tenemos que estar esforzándonos constantemente para ser felices. Eso solamente a nivel bioquímico, pero a nivel de conectividad es asombroso, porque aquellas personas que han vivido situaciones en la infancia donde algo les puede recordar una situación que no se vino adelante, se hiperactiva una zona, está aquí atrás, se llama precuneo, y va a ver, esto me afectó durante la infancia, cómo reaccioné con estrés, con soluciones, y va el cerebro a repetir, quizá inconscientemente, preconscientemente es la palabra que yo utilizo, el mismo modelo de lo que realizó. Bien. Cuando yo hablo de la infancia, hablo hasta los 21 años, que es la etapa en la que se aprendieron los primeros aprendizajes. Un 38% en la investigación que he nombrado antes de los participantes había experimentado algún tipo de adversidad en la infancia. Un 79% había experimentado adversidades en la etapa adulta. La experimentación de adversidades en la infancia se asoció a un incremento de aproximadamente el 18% en la probabilidad de enfrentar adversidades en la etapa adulta. Por tanto, los sucesos vitales estresantes eran muy prevalentes en aquellas personas que de adultos tenían más ansiedad, es que habían tenido mucha prevalencia de tener las mismas circunstancias. Tienen una enorme comorbilidad, es decir, tienden a ocurrir de manera concurrente. Lo mismo que les pasó en la infancia, si no fue satisfecho adecuadamente, tiende a repetirse de manera concurrente. Y, independientemente de la etapa vital en que se produzcan, tiene un impacto significativo en el desarrollo de problemas de salud mental. En mi lenguaje, yo soy neuropsicólogo, en mi lenguaje, la infancia lo es todo. Me canso de decirlo en las grabaciones, en todo. En la infancia es donde vivimos. Cuando yo trabajo con pacientes, ¿cuándo empezó a ocurrir? Y no he conocido en más de 30 años de intervención casos donde el precuneo no se hiperactive, es decir, donde el modelo no haya tenido algo que ver en decisiones que frecuentemente son preconscientes. Por tanto, una cosa va a llevar a la otra. Pero, ¿qué entendemos por génesis del trastorno por estrés? ¿Cómo una persona puede llegar ahí? Bien. Las principales características que estamos encontrándonos son las siguientes. El vínculo de atracción, por ejemplo, y la adicción al abuso al perpetrador. Bien. En una situación social donde yo no me encuentro bien, no conecto con mis sensaciones y me aíslo. El cerebro, por ejemplo, de pequeño, no acaba de entender, porque tiene que estar en un vínculo parental inescapable, que de niño tenemos que estar ahí. Por tanto, el niño frecuentemente hace un proceso de disociación. Disociación es desconectar. Tengo que estar con mis padres, tengo que buscar de nuevo el apego. Ese abuso, ese maltrato, no necesariamente de adultos, lo repetimos. Lo que ya sabemos es que hay una epigenética, es decir, trasladamos el daño que hemos tenido a mi yo de adulto, pero yo también a mis hijos. La epigenética va a oxidar partes del cerebro, ¿vale? Tenemos ya estudios fantásticos sobre esto, sobre el vínculo de traición. El vínculo de traición se refiere a un niño que está especialmente dotado para el amor. Bien. Si ocurre algo durante el precioso periodo del aprendizaje en el cual no ha habido eso, el niño
va a tener una parte de los genes que se hacen más cortas, ¿vale? Hay un gen, no hace falta nombrarlo, se va a hacer más pequeño. Les pongo un ejemplo que ha sido muy investigado. Es para que vean ustedes la reversibilidad de todo esto en casos extremos. Encontramos unas niñas que en Dubái habían sido estudiadas porque les había ocurrido un caso extremo. Habían sido maltratadas y tenían unos telómeros, que es la parte final de los genes, mucho más cortas. Es decir, esa parte corta de esos telómeros inducían a menor capacidad de gestión del estrés. Después de un periodo en el cual habían vivido los malos tratos de una manera terrible, hasta los 15 años, incluso con maltrato brutal, se volvió a comprobar la genética de esos telómeros. Había crecido más del triple. Pero, ¿cómo habíamos entendido esto? Porque se les había hecho un tipo de terapia de soportar ese abuso y se había modificado no solamente su conducta, sino que se había modificado la activación de un gen que es el que marca nuestra personalidad. Lo que estoy intentando explicarles es que no solamente nos afectamos a nosotros mismos en el momento puntual en que hay un estrés que yo no controlo, es que los genes nos marcan. Pero los genes no son el destino. Hay un 50% de los genes, aproximadamente por casos, por ejemplo, el gen de la creatividad es del 55%, el gen de la inteligencia aproximadamente del 49%, pero el ambiente nos permite trabajar en el resto. Lo que he estado intentando explicarles hasta el momento es que el estrés es hiperoxidativo, pero no solamente a nivel físico, como he empezado explicando partes de nuestros órganos, partes del corazón, arritmias, otras partes, sino que a nivel genético también nos predispone a más gen haya pasado en mi infancia, o en mi adolescencia sobre todo, o incluso de adulto, más me lo voy a repetir y más pequeños se hacen los telómeros. Bien. El peor trauma complejo es el trauma relacional, el trauma de traición relacional. Nosotros estamos preparados para que se caiga un avión, para que alguien venga y me golpee. Pero no estamos preparados, porque estamos hechos para el amor, y por el amor, créanmelo ustedes, para el apego. Necesitamos el apego. Somos seres comunitarios por naturaleza. Cuando alguien de mi círculo cercano hace algo que me hace daño, el cerebro no está preparado. Es como una alineación brusca de partículas. Y el cerebro, lo primero que me dicen los pacientes, luego lo veremos, es que tienen dolores del lóbulo frontal. Ese lóbulo frontal, la misma mañana hemos trabajado con casos así, o olvidos frecuentes, u otro tipo de cuestiones, no solamente afectan porque el paciente esté ansioso, sino porque no entiendo cómo he podido llegar así. Empiezan a respirar mal, empiezan a tener cierto tipo de problemas que luego les desarrollaré. Pero de todas las cuestiones que generan estrés, es tener a alguien de confianza en que tú piensas que te puede estar apoyando y no tenerlo. Y lo he comentado en muchas de las clases, el peor trauma relacional de traición no es en la infancia, esta es el asombro de las últimas investigaciones, es el trauma relacional laboral. El acoso laboral que está creciendo inusitadamente, especialmente en España, porque uno va al trabajo para ganar su sustento y tener compañeros en el cual vamos todos en la misma dirección y genera un daño terrible, en un entorno frecuentemente inescapable, en el cual se te licita para ir en una dirección, pero no puedes ir. Los niños evidentemente también sufren, pero los últimos datos están diciendo, por las mediciones que tenemos, estas son las estadísticas por bajas laborales. Vale. Entonces lo que ocurre es que se devasta el sistema de apego. Ya no confías en nadie, ya tienes insomnio, ya no puedes pensar con claridad. Y llega un momento, que es Iván Pavlov, una eminencia en mi profesión, que habla de inhibición transmarginal. A los perros les hacía, hicieran lo que hicieran, los maltrataba. ¿Qué llegaron a hacer los perros? Se identificaron con el perpetrador. Muchas personas que han vivido malos tratos en cualquier ámbito se identifican. Es el famoso síndrome de Estocolmo. Vale. Por ejemplo, casos de adolescentes que van con un grupo en el cual no se sienten suficientemente a gusto, siguen manteniéndose en el grupo. Llega a haber una ceguera, porque se identifican con el grupo. Hay una autora, no voy a nombrar muchos, que comenta cómo precisamente en España, ella es española, trabajó en varias universidades, una neurocientífica reputada, comenta cómo en investigaciones
Si en lugar de trabajar solamente de arriba abajo, trabajáramos bottom-up, de abajo arriba, notando nuestras sensaciones y nuestras percepciones, las personas son cuando son capaces de cambiar todo, porque las decisiones no van de arriba abajo, es lo que nos estamos dando cuenta, sino que tenemos investigaciones asombrosas que nos están diciendo que antes de que el cerebro tome decisiones, el corazón y los intestinos ya nos están dando muchísima información a las cuales no prestamos atención. Y esa es la manera actualmente de trabajar en lo que yo trabajo, es la neuropsicoterapia, trabajar con ese tipo de emociones que el cerebro nos está informando. Una siguiente cuestión es la amnesia perversa. ¿Por qué me acuerdo solo de lo bueno que me ha pasado y vuelvo a incidir? Porque estamos hechos para el apego. Olvido lo malo porque necesitamos sobrevivir. Es un proceso disociativo. Entonces, pongo un ejemplo. Muchos trabajadores me dicen, es que acabo confiando en los mismos que me han hecho daño. Es asombroso, no es de risa. Me siento a mí mismo como estúpido. Estas son las palabras que utilizan. O un adolescente que me dice, esta misma semana me dice, ¿cómo vuelvo a estar con personas que me han hecho daño? Olvido lo malo. ¿Para qué estamos hechos? Cuando nosotros estamos en una relación, necesitamos no estar mirando a los lados, sino que focalizamos. Vamos todos en la misma dirección. Si no, no tenemos relaciones. Y nosotros necesitamos tener relaciones. De hecho, tenemos un vínculo que es comunitario por definición. Sin ese vínculo comunitario, no acabamos de curarnos del estrés y de otro tipo de situaciones. No me he nombrado antes la disonancia cognitiva. Vale. No es, la cuestión siguiente no es que siempre me hacen lo mismo. No, es que me dan una de cal y una de arena. O una de cal y 3 de arena. Con lo cual, el cerebro se va reconfigurando paulatinamente al tipo de una rana, la rana hervida. La rana no salta del agua cuando está fría, salta cuando el agua está hirviendo. Si ponemos a la rana hirviendo es cuando saltará. Las personas no estamos preparados ante algo que me genera estrés, porque no lo vemos. ¿Y de quién es el mayor estrés? De las relaciones que no acabamos de ver, que no nos satisfacen. Es el mayor vínculo. El mayor daño es en el ámbito laboral. Bueno, tengo a una alumna en prácticas, y antes tuve a otras, y llevo 30 años aquí. Ha crecido, yo calculo, aproximadamente un 300% solamente en el último año. Y aquí hay personas que lo saben perfectamente, aquí y en Albatera. La indefensión aprendida. ¿Y qué genera? Si haga lo que haga la persona que haga, yo lo maltrato o le doy una de cal y una de arena, la persona acaba no defendiéndose. Martin Seligman, una eminencia en mi profesión, hicieron lo que hicieron los animales, los maltrataba. Fue una continuación de lo que antes he comentado de Iván Pavlov. Los animales ni salían siquiera de su jaula. Llegó un momento que tuvieron que alimentarlos, se autoabandonaban. El autoabandonismo es un efecto inconsciente o preconsciente de las personas que entran en un estrés crónico. Lo que estoy haciendo es darle estas pautas. Vale. Una persona que ha vivido con otra persona durante mucho tiempo, que no ha querido, por ejemplo, separarse, aunque sepa intelectualmente que no le conviene, está en un estrés crónico. Vale. Ese estrés crónico que estoy haciendo así para que ustedes lo entiendan, o una relación laboral crónica, tóxica, lo que va a hacer es una carga de trauma hasta que llega a la consciencia y explota. Frecuentemente saben ustedes cómo explota en urgencias, sobre todo en cardiología y aún peor en psiquiatría. Quédanmelo ustedes. Pero el problema es que no estamos preparados. Si tomáramos atención para que esta conferencia que les estoy dando sea de utilidad para las personas que me ven, tanto aquí como en la televisión, para dar preeminencia a protegerse, cambiaría muchísimo. Luego continuaré dando que les voy a dar algunas notas para protegerse. Frecuentemente aparece también la hipervigilancia. Como no estoy a gusto en la situación que me está dando, que no sea consciente, estoy hiperalerta a ver que no me vuelva a ocurrir otra de cal, 3 de arena y una de cal. Pero ya no vivo en mí, sino no vivo contactando con mis emociones internas. Vale, me señalo aquí porque tenemos neuronas en espejo que conectan con una zonita aquí, tenemos aquí delante justo, se llama el ventromedial, el lóbulo frontal ventromedial. Esa zona no tiene conexión con mi consciencia, tengo que activarla conscientemente porque va de abajo a arriba. La hipervigilancia es hiperactivar el lóbulo prefrontal, órbito frontal.
los ojos, estoy mirando. Vale. Por eso, frecuentemente las personas no se centran porque necesitan identificar el agresor, qué ha pasado, para que me acusen, para que me hagan daño a relaciones amorosas, pseudoamorosas, hay que decirlo todo, relaciones de amistad, otro tipo de cuestiones. Y la inversión del locus de control. El locus de control es pensar que todo lo que ocurre en el mundo por mi culpa. No, no, ¿habré dicho yo algo malo? Me querrá, ¿sabes? Lo de la margarita. Bien, es absurdo, pues frecuentemente actuamos como adolescentes. Si no nos priorizamos, estaremos haciendo muchísimo daño. Porque cuando ocurre una inversión del locus de control, de pensar, hay cosas que ocurren que no tengo control, todo lo internalizo, para estar hipervigilante, lo que generalizo es una culpabilidad. Tendría que, todos los que empiezan por sí, si yo hubiera hecho, la destrucción de mi autoestima y la vergüenza tóxica por lo que ocurre. ¿Bien? Y esto ocurre, yo diría, en el 99% de los pacientes, y me quedo corto. Bien, y ese es el drama, porque inicia todo con el estrés que genera la madre de todas las reinas, que es el estrés postraumático. Este estrés postraumático ocurre en una dinámica que son absolutamente demoledores. Recientemente, la CIE-11 es una clasificación internacional de las enfermedades, no solo mentales, acaba de decidir que el trauma complejo, que proviene de enfermedades por estrés, no se genera por una sola ocasión. Yo me caigo en un avión, a mí me roban, hay cosas más dolorosas. Bien, eso genera un trauma, puede generarlo, no necesariamente. Lo que sí sabemos que genera es cargas invisibles de trauma cuando ocurren estrés invisibles cotidianos, diarios. Pacientes que no llegan al final del día, una hipercarga de trabajo, una sensación de no poder gestionar tu propia vida. Y se afectan tres áreas fundamentales de mi cerebro. La encargada de mi agencia, el ser capaz de llevar la propia vida, el ser capaz de dirigir mi propia agenda, que no me la cojan, que no me la cambien. La lexitimia, la capacidad de contactar conmigo mismo y decir, me siento a gusto, ahora me siento muy a gusto con ustedes, soy capaz de contactarlo, no me siento juzgado. Vale. El peor de las evaluaciones es cuando uno se siente con una evaluación negativa. Bien, cuando alguien está diciendo este simple gesto o está con una mirada, el cerebro, aunque esté de lado, se da cuenta y genera estrés, porque necesitamos el asentimiento por lo menos de ser comprendidos. Por eso, precisamente, durante la pandemia, que no ocurrió, especialmente para los adolescentes, que no ocurrió el cara a cara, el sentirse escuchado en primer momento, aunque tarde en milisegundos, es cuando aumentó muchísimo la carga de trauma. Es decir, el número de índices de salud mental, y fundamentalmente en la población adolescente, que es más vulnerable a una sustancia que se llama tetrahidropregnanolona. Esta sustancia, que en lugar de tranquilizar cuando somos adultos, en los adolescentes les genera una hiperactivación del cortisol. ¿Y por qué decidió la CIE internacional, esta clasificación, meter estos datos? Ya teníamos problemas de regulación del afecto, creencias de minusvaloración, dificultades enormes para mantener relaciones próximas, síntomas que causan un deterioro significativo en las áreas laborales, sociales y educativas. Bien, todo esto se había introducido. Lo que generaba una violencia psicológica, ¿vale? No llego, eso es violencia para nuestro cerebro, no llevar un fluir, ¿vale? Luego comentaré una investigación de un autor, se llama Csikszentmihalyi, nombre impronunciable. Este autor descubrió que cuando no fluimos, tiene un libro fantástico, se lo recomiendo, se llama Fluir, de este autor, cuando no fluimos, el cerebro o se aburre o entra en un estrés. Bien, cuando la población entra en un estrés incontrolado, va generando trauma, no puede. Y esa violencia psicológica, gota a gota, como un tántalo, esa violencia de no llegar, de estar con estrés, de estar liberando cortisol, frecuentemente incluso desde primera hora de la mañana, generaba una incapacidad de contactar con mi lóbulo frontal o de devolver esa situación, de decir lo adecuado o de evitar esas situaciones que no me convienen. ¿Y qué generaba todo eso? Parálisis, sumisión, indefensión, no evitación. En menos de 3 meses, de una presión continuada por estrés descontrolado, se generaban daños cerebrales
reversibles, pero se generaba no solamente eso, sino una conectividad, problemas de sueño de los que luego trabajaré. La incidencia, o la prevalencia, este es en crecimiento desde pospandemia, actualmente el 7,8. Las mujeres tienen el doble de probabilidad, más que en varones, de generar situaciones de descontrol. Por una serie de circunstancias, la conectividad entre ambos hemisferios es mucho mayor, 7 veces mayor. Les pongo este ejemplo. Entonces una mujer es capaz de poner en espera, cola de espera, digámoslo así, cualquier situación para llevarla. Como el cerebro se ha acostumbrado a esa cola de espera, automáticamente el cerebro va gestionando cada vez más. Esa cola de espera, cuando ya es inasumible por el cerebro, no puede, y de repente es como un desestabilizador del lóbulo frontal. Hay grupos de alto riesgo, se han medido del 5% al 58%. Tras víctimas, por ejemplo, de agresión sexual, hay un 80% de desarrollar cualquier síntoma de estrés o postraumático, o no necesariamente con trauma, pero de estrés invisible. Tras mobbing o bullying, el 90%, mayor que por una violación sexual, por bullying o por mobbing. Y el 12% de los suicidios en el 2023, recientemente, son causados por bullying. La clínica de los síntomas, los de los que son intrusivos, pensamiento de no valgo, no merezco, de evitación, no voy a salir a ningún sitro porque seguramente me van a juzgar, anticipaciones de resultados, hiperactivación, me sudan las manos, se me hiperactualiza el corazón, derivados del sistema nervioso simpático, las pupilas se me dilatan, y derivados de complicaciones endocrino-inmunológicas. El sistema inmune baja. Cuando estamos más estresados, somos más propensos a muchísimas otras enfermedades que en otros momentos no lo seríamos. Bien, lo importante es cómo se ha descubierto, no mucho de esto, que tenemos muchísimas herramientas desde el cuerpo hacia arriba para gestionar todo esto. Bien, el TEP, estrés, genera en el cerebro humano un montón de síntomas. Muchos de ellos son los que les voy a nombrar ahora. Bien, de repente estoy descansando y me vienen flashes emocionales. Bien, algo ha pasado, estoy descansando en otro ámbito y me viene una imagen porque mi cerebro me lo vuelve a poner en imagen y me ciega ante otras experiencias. Existencia de un sentimiento de vergüenza tóxico. Soy el incapaz, yo soy el culpable. Autoabandono y descuido, por ejemplo. Esto lo he encontrado en pacientes, ¿verdad?, con el sentimiento de vergüenza tóxico en experiencias de pacientes que objetivamente, incluso con la policía o guardia civil, en el que yo trabajo, les están diciendo que no ha ocurrido, yo no tenía que haberlo consentido, yo tenía que haberme dado cuenta por dónde paseaba. Es asombroso como nuestro cerebro nos hace, y es un mecanismo, nos hace responsables, no he acabado la frase, y es un mecanismo de defensa, porque si siento que no tengo el control de muchas cosas, entro en pánico. El cerebro necesita tener ese control y es un mecanismo inverso. Por eso debemos tranquilizarnos y apartar, porque son pensamientos automáticos que van a más si no prestamos suficientemente atención al cuerpo que nos va dando señales. Autoabandono y descuido. Este es el más visible. Veo pacientes con carreras universitarias inteligentes que tienen incluso la postura física de un abandonismo. Es más, incluso de cuidados personales, en los cuales su imagen la han desestimado por completo. Y autocrítica demoledora y autoatribución de todo lo malo y exclusivo de lo bueno lo han apartado, además de ansiedad social que se manifiesta en todos los contextos posibles. Bien. Los indicadores de que tenemos un estrés son estos: sensación constante de peligro o amenaza, que sé yo, entro a cualquier tienda y de repente veo a alguien que se parece a no sé quién y entro en una disfunción de pensamientos que no operan, irme a otro sitio, a otra tienda para evitar esto y me encuentro. He tenido pacientes que me dicen ese tipo de cuestiones, es asombroso. Una depresión reactiva. La palabra reactiva es la más importante. Tengo sentimientos de tristeza y pena, no sé por qué, pero mi cerebro no contacta cuándo empezó. Y hago esto porque frecuentemente es un hematoma psicológico
que ha generado algo, pero la persona no es consciente de cuándo empezó. La persona también se autoatribuye inconsciente o ingenuidad. Voy a ir más rápido. Flashbacks, que lo he comentado antes, de repente entran en pánico o terror ante una situación que no saben de qué les viene, dificultades o imposibilidad de emprender nuevas relaciones laborales, familiares, relacionales, de cualquier otro tipo. Se han quedado atrapados. Ver a una persona con la que voy a empezar una nueva relación, por ejemplo, en alumnos, esto me lo he encontrado también en la universidad, que necesitan estar solos. He visto alumnos que luego me lo han comentado, porque está sola. Se acerca a una persona para compartir simplemente este espacio y entran en pánico. Esto lo he visto en 2 ocasiones en mi trayectoria, y es precisamente, no era consciente esta situación para el cerebro de esa persona. Y quiero distinguir cerebro de mente, son cosas completamente diferentes. Tenemos que hacernos conscientes de cómo nos afecta algo y de dónde viene. Ese es el proceso de la terapia. No podemos leer simplemente un libro y darnos cuenta. Eso nos ayuda en la psicoeducación. Alteraciones de la memoria y amnesia defensiva. La memoria es muy selectiva. Luego veremos el hipocampo, que es donde se almacena literalmente la memoria, y va a afectarse. Cuando tenemos estrés, no recordamos. ¿Qué me has dicho? Esta frase la recordamos frecuentemente. Pérdida de la capacidad de concentración, para mí es la reina. La capacidad de concentración, no de atención. La atención la tenemos para todos. Ahora veo una pizarra, ahora veo un pilar y ahora miro la cámara. Eso es atención. La tienen también los anfibios. La tienen la concentración es la capacidad de perseverar ante algo y sacar rendimiento porque estoy perseverante. Si me da la atención, es volver ahí. Pacientes que entran en estrés cronificado ya no pueden volver porque se les rompe eso y se les rompe la productividad de lo que están haciendo. Bueno, entra también en focalización y obsesión rumiativa de pensamientos, aislamiento social, anedonia. Ya no disfruto de la misma manera. ¿Qué me está pasando? Esto se llama carga de estrés. Postraumático o no, pero carga de estrés. Insensibilidad o despersonalización. No me acuerdo de haber hecho eso. Yo estuve ahí. ¿Me lo dijiste a mí? ¿Cómo es posible? Pues a veces me siento, me dicen, a veces me siento como si no hubiera estado yo presente en lo que me estaban diciendo. ¿Y qué ocurrió? Me estaban gritando o estaba pasando algo que para mí era dañino. Abandono personal, insomnio, retrógrado. Bueno, esta es la dama del ajedrez. El insomnio es la dama del ajedrez, es la que más estamos trabajando. Irritabilidad e hipersensibilidad, consecuencia del insomnio. Ayer tuvieron ustedes la oportunidad de ver una charla, si no recuerdo mal, sobre el insomnio. Es fundamental. Yo he dado un brochazo, voy a dar luego un brochazo sobre el sueño. Es fundamental. Para mí es el primero, con el cual además nos coordinamos en el centro de salud con los médicos, porque es el primero para salir de esta situación. Hipervigilancia, la sensación que lo comenté antes, y la última. No quiero extenderme porque sería producto de una charla posterior, pero las ideas suicidas, la ideación suicida ha crecido, no solamente en adolescentes, sino en la población en general. Hay una anedonia, una falta de disfrutar con las cosas de siempre, y hay un daño frecuentemente. No existiría ideación suicida si no existiera estrés, porque el estrés desconecta mi bienestar interior. Entonces, el sistema que antes denominé con una palabreja, parasimpático, es el que se tiene que activar para coger el cortisol, el estrés, y tirarlo. Si florece el sistema parasimpático y duermo y estoy bien, que es ese sistema, tiene este nombre, el sistema nervioso autónomo parasimpático, tan largo como eso, y elimina el simpático, el del estrés, entonces estoy tranquilo. Pero es que el estrés es sistema nervioso autónomo y despierta de repente y ya no estoy consciente e inunda todo mi cerebro. Los síntomas y signos habitualmente son estos, aparecen en catecolaminas, suele diagnosticarse, por si necesitáis esto, con un hipertiroidismo, debutan con eutiroides, ¿vale? Afectaciones sobre todo de la tiroides. Es lo primero que aparece, hipo o hiper. La hormona adrenocorticotropa está desestabilizada y una sustancia la he puesto aquí para que lo entiendan. Bien, algunos médicos me llaman para... y suelo pedirle... La dexametasona está modificada a la baja, pero en depresión no está modificada a la baja. Y en el electromiograma, es decir, los músculos están hipertensos. Están sobre todo en la parte facial, personas que están hipertensas, no respiran bien porque tienen bloqueado
pero no siempre. Y cuando yo les digo a un paciente, voy a hacer un ejercicio, estírate para desbloquear toda la columna vertebral, pacientes, esto lo hago muchísimo en mis sesiones, desbloqueate así, vean ustedes, baja despacio para respirar, pacientes que se entrecortan. Bien, si yo les digo, toca el corazón, hay una disrupción entre el ritmo de la respiración y el corazón. Se sigue respirando profundamente a pesar de haber desbloqueado todos los nervios. Cuando yo le pregunto frecuentemente en las primeras sesiones a los pacientes, ¿desde cuándo? ¿Cómo? ¿Qué le ocurre? No saben localizarlo, porque las partes de conexión somáticas del cerebro, que es lo que les estoy diciendo, están alteradas, pero no me había dado cuenta. ¿Cuánto duerme? 3 horas. No me había dado cuenta. ¿Desde cuándo? Aproximadamente, sabe usted, desde hace 6 meses. Y es asombroso. ¿Cómo normalizamos, cómo trivializamos la falta de cuidados personales? ¿Cómo nos dejamos en el último sitio? Ese es el estrés. ¿De dónde viene esto? Es la pregunta como psicólogo, ¿vale? ¿De dónde viene esto? Y lo que he dicho antes, que la voz ratio, es decir, la estadística nos indica que viene preferentemente del ámbito laboral, pero tiene unas incidencias también en la infancia. Y a nivel de neuropsicología, como pueden ver, hay siempre una validación de pérdidas neurocognitivas. El TEP, actualmente, el estrés, no es considerado en la actualidad una enfermedad o trastorno únicamente psicológico. Esto es importantísimo. Seré yo, porque se ha banalizado el tema psicológico. Es neuroendocrino cerebral. Es que ocupa todo. Ahora lo veremos. Cuando hacemos la exploración, lo que yo particularmente voy a valorar es una pérdida cognitiva y un aumento de la actividad simpática. ¿Bien? Yo me altero, me sudan las manos cuando ocurre una llamada, una persona me dice algo que me conflictúa porque está sufriendo mucho, y le digo, mira cómo me ha afectado esto que me dices. Puedes contactar. Yo he visto pacientes goteando y no se han dado cuenta de que están goteando, porque han desconectado muchísimo. Bien, solamente tienen que mirarse a sí mismos. ¿Y cómo nos miramos internamente? Conectando, ahora les explicaré cómo a lo largo de la clase, de la sesión, perdón, conectando el ventromedial, y nos dan muchísimas herramientas para funcionar. Bien, aquí van a ver ustedes que la desobetasona, la depresión está baja y elevada en el estrés postraumático. El curso, si es inmediato, menos de 3 meses, vamos a notar que en menos de 3 meses va a tener una fácil solución, simplemente con audios de respiración, con ejercicios, pero si es demorado, en mi lenguaje, demorado significa más de 3 meses. Ese es el lenguaje que utilizamos. ¿Desde cuándo empezó? Pues yo qué sé, desde hace 6 años. Y este es el hábito que tenemos cuando trabajamos, las personas no se cuidan. Y aquí en España, mi profesión como que está muy descuidada. De hecho, hasta hace muy poquito no éramos profesionales sanitarios. En un ciclo, lo he puesto, por ejemplo, en ciclo de maltrato en adolescentes, pero valdría para cualquier ámbito de maltrato, tanto laboral, familiar también, sí, escolar o de pareja, porque ocurre esto, ¿vale? A nivel de proceso van apareciendo incidentes que parecen críticos, pero ya se le calmará. Es el famoso, se me ha ido la cabeza, perdóname, voy a hacer, por ejemplo, en el tema de las relaciones en pareja, ¿bien? Pero esos incidentes van ocurriendo, esa ocurrencia es reiterada y no me voy dando cuenta. Tu cuerpo sí, pero el cerebro no. Y acabas dándote cuenta que se ha engarzado, como tú estás mal, una red en la cual tú te ves a los ojos de los demás como empequeñecido, como menos, como en un malestar constante. Y acabas saliendo. A nivel grupal hay una violencia indiferenciada, o por estrés, o porque te estás tú autogestionando el estrés mal, y llevas a una autoviolencia contigo mismo, y hay una confusión, hay un perfil bajo a nivel individual, no te sientes tú. Esto es lo que antes he llamado desagencia, no se activa, luego lo veremos en el lóbulo prefrontal. El estrés afecta a todas las áreas cerebrales, comportamiento, sistema inmune, sistema endocrino, sistema nervioso central y sistema nervioso autónomo. Hay otros también. Para mí, uno de los principales es el sistema digestivo, porque genera muchísima inflamación. Actualmente tenemos estudios
sobre esa cuestión. Y como pueden ver, está en pequeño, la respuesta al estrés, ya tenemos estudios que genera enfermedades autoinmunes. Autoinmunes significa que el cerebro, nuestro cuerpo, genera leucocitos que en lugar de defendernos, nos van a hacer daño. ¿Cómo es posible eso? Porque la carga de estrés, los leucocitos, en lugar de girarse a defenderme, se giran para proteger del cortisol que yo mismo estoy generando. No me quedan, por eso el sistema inmune queda a la baja. Realmente, si yo me fijo solamente en el estrés, hay una interpretación de la realidad en la cual mi interpretación de la realidad va a generar un estado de ánimo a través de mi sistema de creencias. Esto debería ocurrir de esta manera, o esto no debería pasar de esta otra manera. Vale, he bajado el umbral para que ustedes entiendan que ya no estoy hablando del trauma, estoy hablando de las moléculas que llevan al trauma, una cosa pequeña que va llevando. Cuando tenemos una carga de estrés inasumible, se genera una cosa que para mí es inadmisible y mi cerebro la aparta, que se llama trauma. Pero el estrés llega a ser traumático cronificado o porque haya un daño demasiado grande, o porque es invisible y me lo están haciendo. En 3 meses se dan. Bien, se dan todos los cambios que ustedes pueden ver aquí, incluso no solamente a nivel neurocerebral, sino de membrana celular. A nivel neurocelular ya tenemos modificaciones genéticas que antes los conté. Hay un autor, permítanme que haga una digresión pequeña, un autor que investigó Suomi, si lo quieren investigar. En Canadá saben ustedes que hace un frío que a veces aquí lo desearíamos, pero no tanto. Pues este hombre investigó que en Canadá se quedaron sin electricidad durante 5 días. En esa investigación, como genera el frío mucho estrés, de hecho las investigaciones cuando hay mucho frío es como si te golpearan la cara. Las personas no están habituadas, porque precisamente en casas están muy protegidas, pero cuando falla la calefacción hay un estrés. Se investigaron mujeres que estaban embarazadas y se midieron los niveles de transición de la epigenética, de la modificación de los telómeros, cuando hubieron nacido los niños, y se evaluó genéticamente esos niños. Frente a los hermanos mayores, la epigenética es que les habían traducido asombrosamente el estrés de esos 5 días, se les había traducido a los hijos. Tenían que tener, era asombroso. Por tanto, no solamente se trata de un estrés psicosocial, sino también puede ser el estrés ambiental. Cuando es demasiado extremo, ¿vale? En aquella ventisca de aquellos años que investigó Suomi, se llegó a la cantidad de 34 grados Fahrenheit bajo cero. Entonces, ese estrés les afectó sobremanera. No solamente. Aquí, en España, estamos haciendo esta charla. ¿Cuáles son las actitudes que disparan más el cortisol? La cronopatía, el no llegar, nos suena a todos. El tener 700, en mi caso, tener 700 pacientes y intentar ayudar a todos y cada uno con su profesión, intentar hacer lo mejor posible y ver que ocurren 1001 y que pasan cosas. Sí, ¿verdad? En la necesidad de tener todo controlado, nuestra mentalidad ocurre más en cierto tipo de personalidades. Diferenciamos entre alfa y beta. Los que tienen un tipo de personalidad que necesitan más tener cierto tipo de control, que por cierto correlaciona más con un cierto liderazgo, por cierto correlaciona más con hermanos primogénitos mayores, por la carga de responsabilidad, pues tienen más afectaciones, más vulnerabilidad con el estrés. Necesidad de perfeccionismo. Estamos en una sociedad de las redes sociales. En las redes sociales yo doy mi mejor cara, y esa imagen tengo que cubrirla. No en vano, hace un tiempo, creo que 2 años, se hicieron campañas porque las adolescentes veían e intentaban replicar modelos y aumentaron, no hace unos 5 años, porque fue antes de la pandemia. Y la era digital, como les estoy diciendo. En esta imagen van a ver ustedes el estrés afecta al sistema inmunológico. Esas 3 áreas son fundamentales. El hipotálamo ayuda a regular los estados de ánimo. Permítame una pequeña investigación. Tengo móvil aquí. El hipotálamo se activa inconscientemente con mi postura corporal. Sabemos que el nervio vago va de abajo arriba. Si el cuerpo necesita estar erguido para respirar profundamente y yo estoy así y sentado
una cantidad de horas, no respiro. Lo que va a hacer el hipotálamo es, en lugar de estimular un cierto tipo de neurohormonas adecuadas, va a secretar otro tipo de cosas como el cortisol, la noradrenalina, la epinefrina, cosas que van a alterarme. De hecho, se siente cuando pasamos mucho tiempo, pero en un nivel preconsciente desconectamos y seguimos mirando el móvil. ¿Saben ustedes qué promedio de horas pasan los españoles mirando el móvil en España? 11 horas. Se hizo un estudio hace 2 años por unos oftalmólogos, una óptica muy reconocida, 11 horas. Bien, era asombroso. A mí como neuropsicólogo lo que me interesa es lo que les estoy diciendo. ¿Cómo se afecta esto? ¿Cómo afecta el hipotálamo y las hipófisis? Vale. Si yo hago una correlación, ese estudio todavía no se ha hecho. A mí es una propuesta que tengo por hacer. Vale. No solamente la vista, sino tiene una correlación entre las tendencias depresivas o de generación de estrés y la percepción de cómo puedo salir de eso el tiempo que paso. Ya les digo yo que sí, y en eso estamos ahora investigando. Voy a avanzar un poquito. Vale. También se ha investigado en procesos asmáticos. El estrés, en la Universidad de Wisconsin, investigó cómo un área, se llama el área cingulada, da igual, se afectaba, luego se la mostraré, cuando hay un exceso de estrés. Y el asma, que parece una enfermedad inmune, ¿cómo puede? Porque es una afectación a las vías respiratorias. Tenemos muchísimos datos que afectan. Si yo voy respirando mal, voy a modificar, igual que Suomi, el doctor que antes les he comentado, voy a modificar otras partes del cerebro. El cerebro es moldeable, el cerebro se acostumbra a todo. Les pongo un ejemplo. Cuando viene un paciente que necesita neuromodulación, adicciones, otro tipo de cuestiones, tengo una base de trabajo en la cual hago ejercicios de malabares. Llevar una cuenta mientras hace con la pelota, 2 pelotas. Esas investigaciones generan una modificación del neocórtex motor, es decir, una parte para frenar el impulso. Cuando dejan de hacer ese ejercicio, baja, igual que han dejado de entrenar, baja la capacidad de controlarse el impulso. Tienen más ansiedad para consumir o para hacer esto. Es asombroso. ¿Tiene algo que ver el dirigir pelotitas? ¿Tiene algo que ver el hacer pelotas con malabares llevando una cuenta, se llama funciones ejecutivas? Aparentemente no, pero es que el cerebro no está hecho por zonas, está hecho por laberintos que conectan entre sí y todos se almacenan en los pasillos, en las escaleras, y va a conectarse. Y cuando el cerebro llega a un momento que ha aprendido mucho, se genera, tenemos una conexión neurobioquímica, se llama mielina, aprende algo, pero el cerebro no olvida. Cuando un cerebro ha entrado en estrés, por ejemplo disfórico, disforia es un estado anímico pervasivo, triste, hundido, con ansiedad, el cerebro no olvida, por eso se nos repite cuando pasamos por la calle. Lo que tenemos que ayudarle, y en eso se basa la neuropsicología, es a generar nuevos aprendizajes. Pero como el cerebro no va de arriba a abajo, sino que va de abajo a arriba, actualmente la neurociencia nos dice que hagamos este tipo de otras cuestiones. Bueno, ya ven ustedes, músculo esquelético, el sistema se afecta, el endocrino, el gastrointestinal, el sistema nervioso, incluso el sistema reproductivo, y el cardiovascular es el que más. El sistema parasimpático es el del descanso, restaura el cuerpo, aumenta el movimiento del estómago y las secreciones y puede destinar energía a otros sistemas. Digámoslo así, es el que da. Y cuando se activa el sistema nervioso simpático, es el de la huida. El sistema nervioso simpático lo controlo. Viene alguien, me grita, ahora ocurre algo y nos asustamos, se activa el sistema nervioso simpático, nos sudan las manos, los pies se ponen más fríos, la boca, es el anterior, se pone con un gusto metálico, porque se inflaman las encías, sangra un poquito, por eso da más gusto metálico. Muchas personas que han entrado en brote de pánico me dicen esto. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo se prepara para un ataque, para huir o atacar. Bien.
activa y tensa el cuerpo ante esa alerta. Cuando el estrés se prolonga en el tiempo, más de 3 meses, se convierte en un factor de riesgo para la salud. El estrés puntual te permite sobrevivir, genera cortisol, y el cortisol, en dosis bajas, mantenidas, es lo que nos hace cicatrizar las heridas. Bien, pero cuando se da en dosis bajas, invisibles, nos va a generar muchísimo daño. La respuesta es de todo el cuerpo ante una amenaza, a los músculos faciales, a las glándulas adrenales, a la tiroides, que es la primera en afectarse, pero vean ustedes que en la zona del cerebro la primera en afectarse es esto, porque el circuito pituitario es el primero que alerta. Esto es la amígdala. Cuando se activa la amígdala, corremos, huimos, atacamos o nos paralizamos. Hay personas, yo recuerdo, no lo olvidaré nunca, voy a contar una pequeña anécdota, nunca lo he contado aquí. Cuando mataron a Tomás y Valiente, yo estaba a 15 metros, yo estudié en Valencia, y le pegaron un tiro en la cabeza. Fue a 15 metros de mí, como de aquí a la puerta, pues un poquito más. Yo escuché el disparo. Y yo fui, y era un conocido terrorista, da igual. Eso ocurrió delante de mí. Habían compañeros, unos fueron a correr, yo fui a ver al hombre que había pasado, pero otras personas se quedaban paralizadas. Estoy poniendo este ejemplo porque ante una situación, esa situación era visible, pero es que el estrés crónico es invisible. Eso es lo que nos hace vulnerables. No darnos cuenta qué cosas, qué personas, qué situaciones, cuándo. Si yo reasocio una situación con algo bueno para mí, por ejemplo, hay estudios fantásticos de oler que activa la amígdala, mejor dicho, la desactiva de malo. La amígdala tiene el tamaño del ambiente. Cuando se activa, tiene este tamaño y anula la parte del lóbulo frontal. Yo la bajo, bien. ¿Cómo la puedo bajar? Con respiración, porque ahí no se puede acceder, es una zona del sistema límbico. Esa zona del sistema límbico lo que va a hacer, esto es el cerebelo, y esta parte es el cerebro reptiliano, digámoslo así, de la pura supervivencia, lo tranquilizo, estate quieto, estate quieto. Hay estudios que la amígdala derecha, que es la que más se activa y más rápido, nosotros nos damos cuenta cuando ya ha pasado. ¿Qué está pasando? Por eso unos se paralizan, pero no llega al lóbulo frontal, otros tiran a correr y otros van a ver el herido. Bien. Cuando se han hecho investigaciones sobre el olor, yo trabajo mucho últimamente con el olor, y hay un olor, una fragancia que me está asombrando muchísimo todos los efectos, que es la lavanda. La lavanda está asociada a respirar más profundamente. Si respiro más profundamente con un olor que yo tengo asociada, yo y algunas personas, a calma, hay personas que no la tienen asociada a calma, por tanto yo tengo que hacer una asociación en laboratorio, en mi despacho. Pero las personas que la tienen asociada es inmediato. Baja el nivel del arousal, de la activación. El arousal es la activación del sistema nervioso reticular activante. Reticular es esto, activante es todo, ¿vale? Bien. Cuando hace eso, cuesta ya mucho. Cuando aprenden a oler y a identificar patrones por medio de oler algo, la amígdala baja y me dicen los pacientes, no sé qué ha pasado, pero me ha venido solo. No es solamente la respiración, es la conducta, es hacerse para atrás, es sentir su cuerpo sentado sobre los isquiones, los huesos del culo, sentir su cuerpo pesando. Antes estaban como flotando, ya pueden empezar a sentir el propio cuerpo. Bien. Voy a ir más rápido con todo eso. Vale. Nuestros cerebros están preparados para reconocer y reaccionar rápidamente ante peligros que son repentinos. Asombrosamente, estamos preparados para ver que alguien le dispara a alguien. ¿Cómo es posible? Porque tuvimos que sobrevivir. Venía un bichango y nos perseguía, venía un toro y teníamos que correr. Y supimos sobrevivir, en comunidad supimos sobrevivir. Pero no para reconocer el peligro de forma gradual, o un peligro que está enmascarado. Aquí van a ver una investigación de Porges, ¿vale? En el primero, es un mono, ¿vale? El sistema de interacción social. El complejo vagal central, este animal tiene el control, ¿bien? Aquí está enseñando los dientes. En estos dos, el 1 y el 2, se ha activado la capacidad de controlar
la situación. Estos dos, está avisando el mono, algo ha pasado y lo hace. Pero de aquí a aquí, a la sumisión, ya no se activa el complejo vagal central, es decir, el del córtex frontal. Se activa otra parte que se llama complejo vagal dorsal. ¿Ven? El animal está intentando pasar desapercibido, esconderse, no puede defenderse. ¿Y si vienen por mí? Estamos preparados para esto, pero no estamos preparados para esto, porque nos paralizamos. Entramos en una situación de estrés crónico. Aquí no podemos dormir entre el estrés postraumático. Para llegar a esto no hace falta estar avisando de que viene una serpiente gorda o un bichango que me ataque. No, es un estrés invisible. Vale. Para los animales, el ver que la persona cuidadora le estaba haciendo daño les hizo entrar en el complejo vagal dorsal. Se activaban otras partes de los nervios en los cuales, como antes les he dicho, ya no se defendían, ya no comían. Llegó un punto que se dejaron morir. Bien. Muchas personas, antes de llegar a suicidios, por estrés, por situaciones que no controlan, me dicen que antes de llegar a eso, obviamente, no solamente es que habían tenido pensamientos, es que se habían estado dejando caer. Veis incluso la postura física, el estar así. El gota a gota, o tántalo, el estar en esta situación, todos estamos expuestos en un mayor nivel o en un menor. Lo importante es saber decidir, llevarlo a la corteza prefrontal para decidir cuándo nos conviene, cuándo no podemos hacer algo, porque aquí podemos hacer algo. Aquí, frecuentemente, es un daño que nos va a durar la friolera de más de 3 años. Bien. Muchas personas que deciden finalmente ir al médico, por insomnio y por historias, tienen esta situación, que luego yo los diagnostico, trabajo en coordinación con ellos, y es asombroso cómo se habían dado cuenta. Voy a avanzar un poquito, vale. Empiezo con partes del cerebro. Empezando por la parte delantera del cerebro, a la derecha, está compuesto por la corteza prefrontal, la corteza medial, el cíngulo anterior. Bien. En las personas con historias de trauma crónico, como el animal último, el tercero, las mismas regiones muestran una actividad claramente reducida, si me lo permiten, para que entiendan. En una persona que está en ataque, que vive una situación de estrés, que puede gestionar todo esto, cada uno se dedica a una labor muy diferente. Bien. Pusimos a las personas en un escáner, en una resonancia magnética funcional, y les dijimos, no piense usted en nada. Bien. Las personas, cuando están no pensando en nada, empiezan a variar, y se activaba todo esto, lo que tengo que hacer, lo que me ocurre, cómo puedo, y se activan, y vais a ver, bueno, cuando yo trabajo con escáneres, voy a ver que todo se va iluminando, es maravilloso. En personas que han llegado a una situación como el mono, solamente se activa el cíngulo posterior. Estate quieto, no te muevas, no hagas nada, que pasa desapercibido. Curiosamente, aquí detrás está el precuneo. Justamente aquí detrás está la zona donde yo aprendí a estarme quieto. Da igual que tenga yo 57 años, si ahora me van ocurriendo una serie de cosas, curiosamente voy a ir apagando la vida. Esto es la vida, porque crecemos, y antes os lo he dicho, de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, la gestión, y de derecha a izquierda. Primero son las emociones. De hecho, las emociones aparecen in útero. Y el lóbulo, el hemisferio izquierdo, acaba de conectivizarse mínimamente a los 2 años y medio. Por eso necesitamos el apego. En nuestra otra imagen, la parte racional y el análisis del cerebro centrado en la corteza frontal y los lateral no tienen conexiones directas con el cerebro emocional, donde residen la mayoría de la huella de los traumas. Pero la corteza prefrontal medial, el centro del autoconocimiento, sí las tiene. Por tanto, podemos trabajar desde ahí. Estas son las zonas bajo los efectos de un trauma. Son las mismas que les he dicho. Cuando tenemos una persona así, está todo hipoactivo. La amígdala está desactivada, investigaciones les pongo, el hipocampo, la zona de la memoria, está desactivada, el centro de la memoria. La ínsula es una desregulación de la actividad del centro de interocepción. ¿Puedes contactar cómo están tus manos? Os pongo un ejemplo. A veces les pongo esto en la mano de un paciente, un sacapuntas, no son capaces de identificarlo, porque lleva una carga de trauma que el cerebro está como enfoscado en lo suyo.
La corteza prefrontal, que es el cerebro el centro del pensamiento. Bien. Y, por último, la zona cingulada, la corteza cingulada, que es la zona de la autorregulación. Bien. Esta zona, como ustedes pueden ver, es la que va a dar paso. Normalmente es flexible. Si yo he tenido un estrés porque he ido respirando y no me encuentro bien durante mucho tiempo, o llevo traumas, quizá desde la infancia, otro tipo de cuestiones, es asombroso. Porque en lugar de estar flexible así, pueden verlo, se pone apretado y rígido. Y bloquea toda la actividad más consciente y sobre todo más autodirigida. Es asombroso porque vais a ver personas que son de verdad inteligentísimas, pero que lo que funcionan es su automatismo, no son capaces de tomar decisiones. Yo he trabajado con personas que es asombroso cómo por el estrés. Cuando empiezo a trabajar con esto, es el estrés el que nos ha hecho todo este tipo de daños. Aquí están las zonas. Esta es la variabilidad del ritmo circadiano en personas que está bien regulada respecto a la inspiración y a la expiración. El ritmo cardíaco está regulado, vamos a ver, pum, pum, con el corazón. Si yo respiro profundamente, esto es una persona sana, cuando la persona inspira, se activa el sistema nervioso simpático. Y cuando la persona expira, se activa el nervioso parasimpático. Por eso tenemos que hacer expiraciones más largas e inspiraciones más lentas. Tenemos que ser conscientes porque eso va bajando. Voy a pasar estas imágenes rápidas. Cuando una persona recuerda una experiencia angustiante, pueden verlo aquí, cómo ha cambiado las ondas cerebrales alfa y beta. Bueno, unas ondas cerebrales ya no son tan amplias, con lo cual no se activa el resto del cerebro. Esta persona tiene un trastorno por estrés crónico. Este trastorno por estrés le va a hacer que aquí está la respiración y aquí está el corazón. Y de repente cambia. Hace bum, 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 bum. Y deja de respirar. Y el corazón genera arritmias. Bien. Este tipo de situaciones se puede autorregular de abajo arriba siendo conscientes de la respiración. Persona con TEP reviviendo el recuerdo de un trauma. Bien, está por bajo y de repente, le puedo decir al paciente, recuerda una situación, el corazón se paraliza, como el mono que habéis visto que se queda así. Bien. No es que haya habido una situación traumatizante, porque lo hemos hecho también con animales, con primates, sino con perros, como antes les he comentado. El animal no puede recordar el trauma, pero tiene asociado una vivencia de estrés de que algo le hizo sentir mal. Son asociaciones que nosotros tenemos en el cerebro y que se activan. ¿Y cómo se desactiva? Voy a ir más rápido con esto para que ustedes lo entiendan. Una de las cosas más curiosas que últimamente estamos investigando es que el yoga funciona, porque el yoga, fuera del ámbito religioso, el yoga genera respiraciones profundas y contactar de abajo arriba con el propio cuerpo. Aquí tienen una persona perfectamente con patrones sincronizados, tenemos 5 ondas del cerebro, estamos midiendo varias zonas. Ven ustedes que todo se sincroniza, ¿vale? Cada una de las rayas que ustedes ven aquí son partes del cerebro, tienen un casquete, y está sincronizado. Me asusto, y todo se asusta. Personas que están desincronizadas, con un estrés, es decir, una parte me está diciendo, estás alerta, y otra parte está descentrada de su mismo cuerpo. O mi cuerpo se ha puesto a sudar, empiezo a estar hiperalerta a algo y estoy desconectado de mí mismo. La esencia del estrés, cronificado con daños, es la desconexión de uno mismo. Y con 3 meses ya lo tenemos. De hecho, hay estudios que nos están hablando de que es una de las mayores pandemias que estamos viviendo, porque es la causa probablemente de muchísimas patologías que ahora estamos descubriendo. Vale. Las somatizaciones, este artículo del 2005, se ha puesto del 2005, y ha empezado a hablar de que las somatizaciones, por ejemplo, se modificaban con la danza, con el baile. La magia del baile hace conectar emociones cuando oímos una música
Les he puesto en 2005 una investigación porque empezamos a ver la magia del cerebro. Escuchar música se activa las emociones y lo que va a hacer es coordinar movimientos, dejarlo sentir. ¿Y esto qué tiene que ver con el estrés? Que libera todas las partes que están desincronizadas. Si algo no se expresa, se somatiza, se queda en el cuerpo. Pero eso dicho así, pareciera, no sé, un eslogan de psicología. No, es que el cuerpo necesita liberar lo que no está acabado. Y hoy tenemos experiencias de que tanto el yoga, que es estático, aparentemente, con estiramientos, como la danza, ayudan a esto. La terapia verbal no es suficiente. Los problemas psicológicos, voy a decir, deleite. Los problemas psicológicos no son porque el paciente no comprenda, no necesita que alguien esté escuchándole. Son problemas de atención, de darse a sí mismo atención a lo que le está pasando desde el cuerpo hacia arriba, por eso se paraliza. Entonces, con esto se consigue modificar con inversión de locus de control, integración de la causa, indefensión aprendida, automáticamente. Esta autora, que antes les nombré, de 2005, consiguió modificar todo esto. Las situaciones indeseadas tenían varias respuestas. Una inconsciente, que se activaba la parte de arriba, huida, habitación, escape. Una reacción semi-inconsciente, mecanismos irracionales, de pensamientos irracionales, no voy a llegar. Y todo eso, curiosamente, afectaba a cansancio, baja realización, desmotivación, absentismo, somatizaciones, negación, regresiones, tanto semiconsciente como inconsciente. Lo que estamos investigando es que solamente la respuesta consciente, cuando nos activamos, y la mayor activación es vía corporal, todo el cuerpo, yo no soy cerebro solamente, no estoy desconectado de mi cuerpo. Cuando vuelvo a reconectarme, es como cuando vuelvo a tener suficiente autoconsciencia y autovoluntad de sincronizarme, pero no puedo hacerlo si no sé. Por eso, los pacientes que están en estrés frecuentemente dicen: he perdido el propósito y la dirección, no sé a dónde voy, y no llevo esta frase, incluso la repiten muchísimo en sesiones. Lo que dicen son estas cuestiones: pierden la capacidad de disfrutar, menor capacidad de descansar y de relajarte, falta de sueño, somatizaciones, voy rápido, capacidad de confiar, tienen inestabilidad emocional, pérdida de la autoestima, desaparición de la capacidad de hacer frente a situaciones que no me son adecuadas o buenas, conductas de autocuidado, pérdidas de esperanza de un futuro mejor, desesperanza, vale. Y aparecen situaciones indeseadas, como estas, claro, les digo. Voy a ir más rápido porque quiero entrar a un apartado en el cual les voy a mostrar cómo podemos empezar a autocuidar. En este ejercicio, en esta investigación, encontramos, este autor del 2018 encontró que el ejercicio era fundamental. Hay más oxígeno y modificaba coordinación, inhibición, procesamiento controlado, procesamiento especial y velocidad de procesamiento. Todas ellas aumentan de manera muy significativa tras rutinas de movimiento y solamente entrenamiento aeróbico, caminar. En cuestión de meses, fíjense las funciones ejecutivas. Caminar. Funciones ejecutivas: atención, toma de decisiones, planificación, procesamiento controlado. Si esto lo hace una sola medicación, un neurofármaco, un psicofármaco, lo venderían a mansalva. Caminar. Aquí creo que hemos puesto en el ayuntamiento el corremillas, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Sí, en el cual se hacen rutas para que podamos caminar. Sí, lo tenía pensado. Sí, entonces hay rutas para que las personas, porque necesitamos verlo, hacer secuencias. Una vez que los pacientes han iniciado esas rutinas, no pocos me dicen: es que yo no puedo pasar sin caminar, porque libera una cantidad de neurotropos cerebrales que son asombrosos. Este otro artículo se llegó a un nivel superior. Bien, en el 2017 exploró cómo bailar mejora nuestra agilidad y rapidez mental, incluso en edades muy avanzadas. Analizaron 4 estilos: actividad normal, caminar de 3 a 4 veces, combinar caminata y bailar de 3 a 5 veces por semana.
La que más aumentó todos los índices, no fue caminar. Si antes era maravilloso caminar y nutrición, comparado con la diapositiva anterior, fíjese, este es bailar. Y la variable más importante, ¿saben cuál es eso? Que bailar no solamente uno solo consigo mismo, sino bailar en comunidad. Estamos perdiendo la esencia de nuestra comunidad. Hemos bailado, viene San Pascual, hoy creo que es San Pancracio, esa esencia. Eso ha prevenido, si va la palabra, ha hecho que seamos autoinmunes socialmente y se están perdiendo esas capacidades. Otro estudio, ¿vale? Gracias al nombre. La postura física sí importa. En este estudio, original también del 2017, demostró que más del 80% de los participantes que mantenían una postura encorvada accedía más fácilmente a recuerdos negativos, mientras que si la postura era erguida, el cerebro les daba información positiva de sí mismos. Es escandaloso si yo pienso el tiempo que antes lo dije, en que estamos encorvados, o como estamos ahora, sentados. Recuerdos negativos, fíjense ustedes cómo ha crecido, recuerdos positivos. Nuestra postura física, nuestra respiración y nuestra sonrisa, las tres, frecuentemente inconscientes, cambiaban. Al cambiar, nuestro cerebro me va dando más posibilidades de autogestionarse y eliminar todo lo que es cortisol y empieza a segregar serotonina. El ciclo de la serotonina con el estrés se modifica. Permítanme una pequeña cuestión. La serotonina por la tarde se convierte en melatonina, que la necesitamos para inducir al sueño. Curiosamente, si no tenemos serotonina porque se altera, o el ciclo está alterado por un exceso de estrés del cual no soy consciente, va a afectarnos a todo. Si no dormimos, como antes decía, frecuentemente por el estrés. De hecho, yo no he conocido ninguna causa de insomnio, salvo, y también relacionados, salvo accidentes cardiocerebrales, que no estén el estrés debajo inconscientemente en el paciente. Bailar, de nuevo, parece que yo estoy haciendo aquí propaganda de alguna sala de baile, pero es la parte que más estamos descubriendo, más que la música. Luego les mostraré una pequeña imagen. Bailar aumenta los niveles de sangre de una neurohormona que es la BDNF. La BDNF es una proteína. La BDNF es una proteína que hace que la mielina, que antes les decía, la mielina es lo que conecta una neurona con otra. El estrés lo corta. El estrés cortisol lo que va a hacer es placa, como si esto le quitara la pila. Cuando tengo mielina, conecta una parte con otra, con otra. Tenemos tantas conexiones que le podríamos dar 4 veces la vuelta a la Tierra. ¿Ok? Vale. Cuando se activa el BDNF, se emplaca y va a buscar conexiones con otras partes que están aparte y que estaban subutilizadas, esas que antes les dije del estrés. Es asombroso. Es como si el mismo hecho de bailar al liberar BDNF va a activar esas partes, y la metáfora que yo pongo es como cuando estamos en un baile, por lo menos en mi época, alguien que nos diga, venga sal, eso es lo que hace el BDNF. Les pongo una pequeña investigación que para mí fue un choque, una de las causas de empezar a trabajar en la neurociencia. En Estados Unidos empezaron a ver que los adolescentes, al madrugar tanto, como tienen un ciclo más tardío de liberación de melatonina, resulta que había una serie de circunstancias que liberaban menos BDNF, con lo cual los aprendizajes eran menores. Permítanme un pequeño inciso. Al cambiar la hora, al iniciar una clase en aquellos adolescentes que tenían suspensos en asignaturas más o menos complejas, físicas o matemáticas, simplemente por liberar BDNF, caminar sin baile, estos alumnos que estaban suspendiendo con 4 pasaron al 5,5, 6, asombrosamente. Cuando estos alumnos empezaron a trabajar, después, en investigadores de Estados Unidos, en bailes, en zonas corales, aumentaron hasta otras zonas, porque había aumentado la liberación. Somos química y somos electricidad, y todo eso depende de con quién estamos. Y eso elimina el estrés. Y tenemos que aprender a autogestionarnos en todo eso. Vale. Bailar, por tanto, es una poderosa vitamina para el cerebro, capaz de aumentar el tamaño de áreas clave, como todas estas que antes les he señalado. Estas áreas están relacionadas con la atención, la regulación emocional y el control del espacio.
Y además, bailar en el estudio obligaba a la comunicación en grupo. Aumentaba incluso estrés en pacientes flipantes, estrés en pacientes de Parkinson avanzado. Había aumentado en todos, el test del equilibrio, en control postural, en equilibrio anticipatorio, el paciente parkinsoniano tiene sensación de caída. Y una más es el escaneo corporal, lo que en mi terminología se llama mindfulness, ¿vale? Entre antes y después. Fíjense ustedes cómo ha variado la calidad del sueño. El sueño ha mantenido simplemente haciendo el escaneo corporal. Si no... Perdón, me he salido, disculpad. Vale. ¿Qué es el mindfulness? Aprender a autorregular la atención, no la comprensión de lo que me pasa, ¿vale? La atención, de dónde me está pasando en mi cuerpo. Aceptar esa realidad, pues estoy sintiendo esto en el brazo, ¿vale? Pacientes que han llegado con infartos de miocardio que tienen el brazo y van andando así. ¿Desde cuándo va usted andando así? Pues de hace 4 meses. Intencionalidad, nuestro propósito, nuestra dirección, centrarse en la respiración, en el presente. Yo no puedo hacer el vacío. Yo me centro en algo tangible como es mi respiración y me voy introduciendo un cierto tipo de palabras. Bien, pues esto lo que hizo es, en unos trabajos, este trabajo es mío, Hayo-Wagam Task medía la capacidad de tomar decisiones adecuadas en pacientes que tenían mucho estrés, mucha impulsividad por consumir y mucho daño, incluso neurocerebral. Asombrosamente, si se fijan, estos de gris son solamente personas que estaban tomando psicofármacos en una unidad de conductas activas. Cuando se le hizo mindfulness con World Mental Training, entrenamiento, manejo de objetivos, fijarse en lo que tengo que hacer y mantenerlo mientras hago esos ejercicios que antes les mostré, tomar conciencia del propio cuerpo, habían mejorado en 2 meses, en aproximadamente 2,3 meses, 3 semanas, el pre y el post. Y esto se mantuvo en todo el proceso. Tenemos herramientas para trabajar. El mindfulness es una de las más conocidas. Síntomas como la apatía, la gana perenne de estar bajo hedónico, con una falta de responsividad respecto a lo que me ocurre. Bien. La desinhibición de respuestas que no son buenas, gritar, hacerme daño, son todos frutos del estrés. Y por último, el trastorno disejecutivo, tomar decisiones que no me son buenas, pero mantenerlas. Una de las partes del mindfulness es simplemente el estar agradecido a uno mismo y eliminar el apartado en el cual yo me veo a mí mismo como alguien culpable de lo que me ha estado pasando. Como yo no lo he localizado, no he sido suficientemente controlador de lo que me ocurre. De hecho, sabemos que el cerebro es autoamable, segrega sustancias para protegerse de una manera automática. En otro estudio vimos que el estrés en 3 variables podría reducirse más o con música relajante, con silencio o con agua. Después de trabajar con un periodo breve, encontramos que la música relajante, Miserere Allegri, reducía el cortisol de una manera adecuada, y la que más eran los sonidos del agua. Y eso tiene referencia, los sonidos del agua, a cuando estamos in útero. Cuando estamos en útero, lo que oímos es como una lavadora. Yo recuerdo una imagen de una película muy conocida, El silencio de los corderos, cuando entraba en estrés, la investigadora, Clarice Sterling, se sentaba al lado de la lavadora. Bueno, esto lo hicieron, esta película es muy antigua. Muchas personas que entran en estrés les calma frecuentemente el sonido. Es otro mecanismo que tenemos, escuchar agua. El caer del agua nos relaja inmediatamente. Y curiosamente sabemos también que nos ayuda a liberar sustancias muy adecuadas. Incluso en Estados Unidos se hicieron una investigación, respirar para memorizar. Al respirar
los alumnos que tenían mejor memorizada y mejor conectivizada consigo para realizar los exámenes. Bien. De hecho, la respiración generaba un aumento de conectividad y un aumento de las funciones de la fluidez de esas zonas, las hacía más grandes. Voy a hablar un poquito brevemente del sueño. El sueño profundo es donde debemos llegar. Tenemos varias fases, 5, y es donde debemos llegar. Muchos pacientes con estrés llegan primera, segunda, tercera, quieren dormir y vuelven a empezar. Vale. Si no se duerme en la última fase, el cerebro no libera una serie de sustancias. El cerebro cuando duerme cambia la forma de los recuerdos. El estrés es pensar en memoria anticipatoria, ansiedad anticipatoria, por tanto, lo que está por hacer. Ese es el estrés que genera ansiedad. Por tanto, si no duermo, no libero todo eso. Está completamente relacionado. Si no se facilita la desaparición del material diurno y se emplaca con otro material, como investigó este autor, Stignall, el cerebro que duerme puede incluso entender información que en vigilia no entendía. Y de repente te despiertas, nos habrá pasado a más de uno, que de repente nos encontramos por la mañana con una idea que por la noche no entendíamos ni por qué nos pasó. Vale. Es más, es capaz de gestionarla, pensamientos que estaban fluctuando. ¿Y saben ustedes cómo se traduce eso en términos neurocerebrales? En forma de estrés. Porque lo que yo no entiendo en mi cerebro se traduce en un estrés. Porque estamos hechos, de nuevo, de atrás hacia adelante. Debo darle orden a lo que me está pasando. No lo entiendo, lo que me está pasando. Vale. Y lo primero que se afecta, cuando no entiendo algo porque me están haciendo daño por esta situación, es el insomnio. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Bien. Voy a anticipar. Por último, posturas y movimientos que calman. Este es uno de los que más. Una postura de yoga, me he permitido mostrársela. Bien. Al bajar la postura, hacer estiramientos, libero el paravertebral, toda la columna vertebral, y hago un estiramiento. Vale. Pero atención, empieza a respirar profundamente en esta posición y te vas estirando. Las personas que lo hayan hecho saben perfectamente cómo cambia toda la estructura, pero no es física, sino neurofisiológica. Es asombrosa. Combinada con esta y combinada con estas dos. Todo eso va a llevar a unas modificaciones junto a la meditación, junto a la respiración, junto al baile, y también, si no podemos, junto a caminar, que van a sustituir, no en un primer momento, porque cierta medicación en algunos pacientes es necesaria. Bien. Pero nosotros podemos prevenir que esas situaciones, podemos llegar a gestionarlas para que mi cuerpo no se estrese y no llegue a un bloqueo que lleve a un trauma, donde me afecte todos los sistemas neuroendocrinos y musculoesqueléticos, incluso todas las partes que antes les comenté. De nuevo, al hacer todo esto, en las últimas investigaciones recientes del 2023, hemos encontrado, si les interesa, Van der Kolk, que es uno de los investigadores más interesantes de todo esto, hemos encontrado que la corteza prefrontal, la amígdala, el área cingulada, la ínsula y el hipocampo, todas las zonas que deberían estar funcionando perfectamente para volver a estar conectados, corazón, intestino y cerebro, están de nuevo fluctuando con esas cosas y las tenemos a tiro de mano. Es asombroso, pero es así. Y de todas, permítanme que lo insista, la respiración es la más importante. Una respiración nasal profunda, donde vuelvo a repetir. Hagamos una inspiración más profunda, pero más corta que la expiración. La inspiración aumenta el sistema nervioso simpático, es decir, el que nos activa, y la expiración, al hacerla tantas veces al día, activa el parasimpático y nos va calmando. Y no sabemos cómo, de repente el lóbulo frontal empieza a tener ideas y el hipocampo ya nos activa con la memoria, o la amígdala ya nos activa ante una imagen que antes me daba miedo. Pues nada más, gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.